Juan Carlos Barreto ha vivido una vida llena de giros inesperados y ahora, a los 68 años, se está abriendo para hablar de algunos de los momentos más impactantes de su historia, desde criar a sus 5 hermanos menores hasta compartir una profunda y compleja historia de amor con Silvia Derbez, madre de Eugenio Derbez. La vida de Barreto ha estado lejos de ser común. Aunque nunca tuvo hijos propios, Barreto se convirtió en una figura paterna, un vínculo que hoy reflexiona en su obra Mirando al Sol. Pero fue su relación con Silvia Derbez la que ocupó el centro de la escena, provocando controversia e incluso un distanciamiento con su hijo, Eugenio. ¿Por qué Juan Carlos decidió renunciar a la herencia que Silvia le dejó tras su muerte? En este video, descubre los detalles más emotivos y sorprendentes de su historia de amor con Silvia Derbez y las razones que lo llevaron a dejar el pasado atrás. Pero antes, ¿qué sabemos realmente sobre Juan Carlos Barreto? Nacido el 11 de marzo de 1957 en Monterrey, Nuevo León, ha construido una extensa carrera en el teatro que abarca varias décadas. Su trayectoria artística comenzó a mediados de los años 70, cuando se integró a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde perfeccionó su oficio bajo la guía de reconocidos directores como Sergio Magaña y José Manuel Álvarez. Barreto trabajó con la Compañía Estatal de Teatro de Michoacán y con el Instituto Mexicano del Seguro Social, sentando las bases de una carrera distinguida. A lo largo de finales de los 70 y principios de los 80, participó en numerosas producciones aclamadas, entre ellas La Romanza, Este es el juego, Los derechos del hombre, Inés de Portugal, Tres en Josafat y Las mariposas son libres. Estas actuaciones consolidaron su presencia en la escena teatral y le dieron reconocimiento como un actor versátil. Entre 1981 y 2003, la carrera de Barreto floreció con obras destacadas como El concierto de San Ovidio, El hombre de la Mancha, Sueño de una noche de verano, El fantasma de Canterville, Pedro Páramo y El homosexual o la dificultad de expresarse. Su entrega al teatro lo convirtió en una de las figuras más respetadas del panorama cultural mexicano. La pasión de Juan Carlos Barreto por el teatro no solo moldeó su carrera, sino también su vida personal, llevándolo a vivir momentos inolvidables, relaciones profundas y, finalmente, decisiones dramáticas que hoy comparte con el mundo. Para Juan Carlos Barreto, la ficción tiene la capacidad de reabrir puertas que alguna vez cerró en silencio. Mientras trabajaba en la telenovela Vencer la culpa, el actor veterano se encontró reviviendo la historia de amor más decisiva y controvertida de su propia vida. En la serie, Barreto interpreta a Enrique Ortega, un viudo que se atreve a enamorarse de nuevo después de años de soledad. El papel tocó una fibra profundamente personal. En entrevistas, el actor admitió que encarnar a un hombre que enfrenta el duelo, la resistencia de su familia y el valor de volver a amar lo llevó inevitablemente a recordar su relación con Silvia Derbez, la legendaria actriz y madre de Eugenio Derbez. Barreto y Silvia Derbez compartieron una relación que duró casi 19 años, desde 1987 hasta la muerte de ella en 2002. En su momento, su romance sacudió al mundo del espectáculo. Ella era 25 años mayor, un ícono de la televisión mexicana, mientras él era un actor de teatro más joven que aún construía su nombre. El escrutinio público fue implacable, y la aceptación dentro de su propia familia no llegó fácilmente. Aún así, Barreto nunca dudó. Permaneció a su lado durante la enfermedad y el deterioro, hasta que Silvia falleció a los 70 años a causa de cáncer de pulmón. Esa pérdida lo marcó para siempre. Juan Carlos Barreto quedó viudo en la vida real y, según él mismo ha reconocido, nunca volvió a casarse. Sin embargo, siempre ha rechazado la idea de que ese amor fuera algo de lo que arrepentirse.
Ha dicho que nunca sintió culpa, solo gratitud, porque estuvo con ella en los momentos más difíciles. Trabajar junto a María Sorté en Vencer la culpa le ofreció un eco emocional inesperado. Describió la experiencia como un placer y destacó la calidez con la que el público ha recibido tanto a su personaje como a la historia. Para los espectadores, se trata de un romance conmovedor. Para Barreto, es algo mucho más íntimo, un reflejo silencioso de un amor que terminó con la muerte, pero que nunca desapareció del todo. Para Juan Carlos Barreto, Vencer la culpa se convirtió en mucho más que un trabajo actoral más. Terminó siendo una declaración profundamente personal sobre la vida, el envejecimiento y el amor. La telenovela desafía abiertamente un tema que la televisión rara vez aborda con honestidad: el amor en la vejez. A través de la relación entre Enrique y Amanda, la historia confronta una creencia social dolorosa, que al envejecer, la vida emocional de las personas debería reducirse. Barreto ha hablado con claridad sobre esta idea, subrayando que los adultos mayores siguen siendo seres humanos completos. Aunque el paso del tiempo trae consigo cierto deterioro físico, la vitalidad no desaparece, ni tampoco el deseo de amar, de sentir y de vivir plenamente. En la serie, Enrique y Amanda enfrentan resistencia no de extraños, sino de sus propias familias. Les dicen que no tiene sentido enamorarse a esa edad, que su papel debería limitarse a quedarse en casa, cuidar a los nietos y esperar en silencio el paso de los años. Barreto ha descrito esta mentalidad como profundamente triste, señalando que el amor que vive su personaje es tan intenso, significativo y hermoso como cualquier romance juvenil. Para él, la historia sirve como recordatorio de que el amor no caduca, solo cambia de forma. Barreto cree firmemente que no existe una edad límite para amar. Ha dicho que el amor puede llegar a los 70 o incluso a los 80 años, porque los seres humanos están hechos para disfrutar la vida, no para retirarse de ella. Vivir el presente, insiste, es válido a cualquier edad, y enamorarse también. Interpretar a Enrique también lo obligó a confrontar su propio pasado. Al igual que su personaje, Barreto es viudo. Revivir el duelo en pantalla fue terapéutico, pero nada sencillo. Ha admitido que, aunque el tiempo suaviza el dolor, uno nunca supera del todo la muerte de un ser amado. El papel lo llevó a revivir el largo proceso de enfermedad y despedida, pero al hacerlo, le ofreció algo inesperado: tranquilidad. A diferencia de Enrique, que carga con la culpa de haber descuidado a su esposa, Barreto encontró consuelo al reconocer que él estuvo presente hasta el final. El personaje le recordó que hizo todo lo que estuvo en sus manos, y esa certeza, dice, fue profundamente reconfortante. Tras perder al gran amor de su vida, Juan Carlos Barreto nunca volvió a enamorarse del todo, y habla de esa ausencia con una honestidad serena. Después de su relación de 19 años con Silvia Derbez, Barreto se mantuvo abierto a la posibilidad de amar de nuevo, pero el destino no terminó de alinearse. Reconoce que conoció a algunas personas con el paso de los años, aunque nada llegó a consolidarse. No fue el miedo ni la falta de voluntad lo que lo detuvo. Más bien, explica que el amor que vivió marcó un estándar difícil de repetir. Su corazón, asegura, sigue siendo capaz de amar, pero si la persona indicada no llega en esta última etapa de su vida, está en paz con ello. Barreto suele reflexionar que la relación que compartió con Silvia Derbez fue extraordinaria. La describe como intensa, real y profundamente formativa, con altibajos, como toda relación, pero sostenida por una devoción mutua. Para él, amar a Silvia no fue solo un capítulo de su vida, sino un privilegio. Ha dicho que, incluso si nunca vuelve a amar, siempre se sentirá pleno por haber conocido el verdadero amor. La gratitud, y no la soledad, define la forma en que mira hacia atrás. Hoy, Barreto goza de buena salud y vive con equilibrio y disciplina.
acude regularmente al médico antes de iniciar nuevos proyectos y se enorgullece de cuidarse de manera natural. Nunca se ha sometido a cirugías estéticas, prefiere mantenerse joven por dentro, como él mismo dice, y respeta sin juicio las decisiones de los demás. La historia de amor que lo marcó comenzó cuando Silvia Derbez, ya un ícono del cine y la televisión mexicana, conoció a Barreto. Ella tenía 51 años y él apenas 26. A pesar de la diferencia de edad de casi 30 años, se enamoraron profundamente, ignorando las críticas y las expectativas sociales. Su vínculo duró hasta la muerte de ella por cáncer de pulmón a los 70 años, una pérdida que puso fin a la relación, pero nunca borró su significado. Para Juan Carlos Barreto, el amor no desapareció. Simplemente se transformó en un recuerdo lo suficientemente poderoso como para durar toda la vida. Juan Carlos Barreto se convirtió en padre por destino, no por sangre. A lo largo de más de 4 décadas, Juan Carlos Barreto ha construido una carrera sólida y respetada en la televisión, las series y el teatro, una trayectoria que, según sus propias palabras, ha llenado cada rincón de su vida. Para él, la actuación nunca fue solo una profesión, se convirtió en propósito, estructura y sostén emocional. Por eso, siempre ha sostenido que no tener pareja ni hijos biológicos nunca fue un obstáculo para ser feliz. Barreto ha hablado abiertamente sobre la vida que alguna vez imaginó. Reconoce que le habría gustado tener un hijo, pero el momento marcó su realidad. Cuando conoció a Silvia Derbez, la mujer que sería el gran amor de su vida durante 19 años, ella ya se encontraba en una etapa en la que la maternidad no era posible. En algún momento incluso consideraron la adopción, movidos por la idea de darle un hogar a un niño que lo necesitara. Sin embargo, al reflexionar sobre sus vidas, comprendieron que, en muchos sentidos, ese espacio emocional ya estaba cubierto. Ese sentimiento de plenitud nació de la propia infancia de Barreto. Mucho antes de la fama o el reconocimiento, se vio obligado a asumir responsabilidades desde muy joven. Cuando su padre abandonó a la familia, su madre quedó sola al frente de 6 hijos y tuvo que salir a trabajar. Como el mayor, Juan Carlos dio un paso al frente. Ayudó a criar a sus 5 hermanos menores, convirtiéndose en su protector, guía y apoyo emocional. Con el tiempo, ese rol lo marcó profundamente. Él mismo ha dicho en numerosas ocasiones que, aunque nunca fue padre de sangre, sabe perfectamente lo que significa serlo. Para sus hermanos, se convirtió en una figura paterna, al punto de que lo felicitaban en el Día del Padre, reconociendo el papel que desempeñó en sus vidas. Algunos de ellos ya han fallecido, lo que vuelve esos recuerdos aún más valiosos. Esa experiencia le dio paz. Conoce ambos lados de la vida familiar, lo que es ser hijo y lo que es criar a otros. En ese sentido, la ausencia de hijos propios nunca se sintió como un vacío. Su vida, moldeada por la responsabilidad, el amor, la pérdida y un largo camino artístico, se siente completa. Junto a papeles destacados en telenovelas como El Hotel de los Secretos, La Usurpadora y La Herencia, Barreto ha aprendido que la familia no siempre se define por la sangre, sino por la presencia, el sacrificio y los vínculos silenciosos que perduran con el tiempo. En los últimos años, Juan Carlos Barreto ha regresado al escenario con un proyecto profundamente personal. Actualmente explora este territorio emocional en la obra Mirando al Sol, donde comparte escena con Roberto Beck. La historia gira en torno a un padre y un hijo que han estado distanciados durante años y que se ven obligados a reencontrarse bajo circunstancias devastadoras. El padre ha decidido solicitar la eutanasia y necesita sanar las heridas pendientes con su hijo antes de que el tiempo se agote. Para Barreto, la obra no trata solo de la muerte, sobre todo, habla del amor filial, la reconciliación y el frágil vínculo entre padre e hijo.
El proyecto llegó a sus manos gracias a Cristian Magaloni, con quien Barreto ya había trabajado en otra obra titulada Mañana. Durante los ensayos de esa producción, Magaloni le sugirió leer el texto de Mirando al Sol. Desde las primeras páginas, Barreto reconoció un guión cuidadosamente escrito, emocionalmente honesto y sostenido por una figura paterna profundamente humana, llena de contradicciones, culpas y amor. De inmediato sintió que el papel ofrecía un material rico para una interpretación exigente. Barreto siempre ha creído que el teatro es el lugar donde un actor se pone verdaderamente a prueba. Se ha impuesto como regla personal regresar al escenario al menos una vez al año, describiendo al teatro como un espacio implacable y vivo. Una vez que se levanta el telón, no hay pausa, no hay segunda toma, no hay escape. Para él, esa disciplina es un regreso al origen, una forma de recuperar el rigor y la verdad que a veces se pierden en formatos menos demandantes. La obra también enfrenta de manera directa el tema de la muerte, aunque las creencias personales de Barreto difieren de las de su personaje. Él no cree en una vida después de la muerte ni en la existencia eterna. En cambio, concibe a los seres humanos como energía, algo que se transforma en lugar de desaparecer. Más que la muerte en sí, lo que realmente le provoca temor es la enfermedad. En Mirando al Sol, morir se presenta casi como una liberación, un alivio frente al sufrimiento prolongado. Barreto ha reflexionado que la sociedad enseña a las personas a vivir, pero rara vez a enfrentar la muerte. Desde su punto de vista, el cielo y el infierno no son lugares más allá de la vida, sino estados que cada persona construye a través de sus actos, deseos y decisiones. A través de este papel, no busca respuestas definitivas, sino honestidad. Y en esa honestidad, la obra se convierte tanto en una interpretación como en un ajuste de cuentas silencioso con el amor, la pérdida y el tiempo que queda. Sanar las heridas paternas. Para Barreto, esta obra también se ha transformado en un acto profundamente personal de sanación. A través de la historia, ha podido revisitar y procesar emociones no resueltas relacionadas con su propio padre. Aunque su relación estuvo marcada por la distancia y el silencio, Barreto asegura que siempre sintió un amor inmenso por el hombre que le dio la vida. A menudo ha reflexionado que los conflictos con los padres, especialmente con el padre, son casi universales. Las madres, dice, suelen estar emocionalmente más cerca, mientras que los padres muchas veces se sienten como una ausencia presente. En su caso, el problema nunca fue la falta de amor, sino la incapacidad de expresarlo. Al igual que en la obra, padre e hijo se querían profundamente, pero no sabían cómo decirlo en voz alta. Ese silencio, cree, fue la verdadera herida. Barreto explica que la educación que recibió hacía casi imposible mostrar afecto abiertamente hacia su padre. Decir «te quiero» o dar un abrazo o un beso no era algo aceptado en aquella época. Hoy lo ve como algo profundamente doloroso. Una restricción cultural que privó a muchos hombres de libertad emocional y de conexión justo cuando más la necesitaban. Afortunadamente, antes de que su padre falleciera, la vida les concedió un último regalo. Pudieron decirse, de manera abierta y honesta, cuánto se amaban y admiraban. Ese momento quedó grabado para siempre en su memoria, y fue una de las razones por las que sintió una conexión tan fuerte con Mirando al Sol. Su padre no murió por suicidio, como en la obra, vivió hasta los 93 años, pero sí se fue de casa. Y hubo muchas cosas que quedaron sin decir durante demasiado tiempo. Para Barreto, el mensaje es claro. Si tu padre aún vive, no esperes. Di todo aquello que tu corazón ha estado guardando. También recuerda que su padre quería que fuera arquitecto. Aún así, Barreto afirma no tener ningún arrepentimiento por haber elegido la actuación, pese a sus luchas y decepciones. Las satisfacciones, asegura,
Han superado con creces las dificultades, especialmente en momentos como este, cuando incluso, pasada la mitad de sus 60 años, recibe un papel tan profundo y significativo como el del padre en Mirando al Sol. Trabajar en la obra lo ha llenado de gratitud. Rodeado de un elenco más joven, no se ve a sí mismo como la voz más experimentada, sino como quien más está aprendiendo. Para Barreto, ese crecimiento constante es la prueba de que dedicar su vida a la actuación fue, sin duda alguna, la decisión correcta. Juan Carlos Barreto renunció a la herencia de Silvia Derbez, madre de Eugenio Derbez. Juan Carlos Barreto ha hablado abiertamente sobre uno de los capítulos más dolorosos de su vida, la enfermedad y la muerte de Silvia Derbez, y la decisión que lo llevó a renunciar a la herencia que ella dejó. Todo cambió el día en que descubrieron el cáncer de Silvia. Al principio, los síntomas fueron confusos y aterradores. Durante un viaje a Vail, donde intentó esquiar por primera vez, Silvia sufrió una caída que afectó gravemente su columna vertebral. El dolor se volvió insoportable. Los médicos la operaron e implantaron soportes metálicos, pero incluso después de retirarlos, el dolor no desapareció. Poco después, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Barreto recuerda cómo las actividades cotidianas se volvieron imposibles para ella. Caminar apenas unos metros la dejaba sin aliento. En una visita al dentista, cuyo consultorio estaba en un segundo piso, Silvia tuvo tanta dificultad para respirar que el dentista de inmediato percibió que algo no estaba bien. Insistió en realizar más estudios. Cuando llegaron los resultados de la biopsia, la verdad fue devastadora. Uno de sus pulmones estaba lleno de líquido. Silvia vivía prácticamente con un pulmón y medio. El diagnóstico fue cáncer de pulmón, y los médicos les dijeron que solo le quedaban 6 meses de vida. La noticia fue un golpe brutal. Negándose a aceptarlo, Barreto y Silvia buscaron todas las opciones posibles. Tratamientos, cirugías, viajes a Cuba, a Texas, incluso actos de fe, aferrándose a la esperanza de que algo pudiera salvarla. Finalmente, ella vivió 1 año y medio más de lo que habían pronosticado, pero el final fue cruel y agotador. Barreto permaneció a su lado en todo momento, cuidándola, amándola y haciendo todo lo que estuvo en sus manos para que su vida fuera digna y llena de afecto, aún en medio del dolor. Cuando Silvia falleció en 2002, el duelo fue abrumador. Barreto recuerda ese momento con absoluta claridad, incluyendo el intercambio silencioso con Eugenio Derbez en un estacionamiento. Pocas palabras, pero cargadas de honestidad y respeto. Su relación nunca fue cercana, pero se mantuvo cordial, marcada por el reconocimiento mutuo de que Barreto había estado con Silvia hasta el final. Silvia dejó un testamento en el que incluyó a sus hijos, a su nieta Silvita y a Barreto. Pero cuando llegó el momento, él tomó una decisión firme. Entregó su parte de la herencia a Silvia, Eugenia y a Silvita. No fue un gesto impulsivo. Barreto explica que Silvia alguna vez le pidió que cuidara de su hija si alguna vez lo necesitaba. Cuando llegó ese momento, sintió que era lo correcto. En la notaría, firmó sin dudarlo. Para Barreto, el amor, no los bienes materiales, era lo que realmente importaba. Nunca se sintió con derecho a nada más allá de los años que compartieron. Su relación, que duró 19 años, fue intensa, juvenil y transformadora. A menudo dice que si eso fue el amor, entonces ya lo conoció en su forma más pura. No espera vivir algo similar nuevamente y acepta esa idea con gratitud, no con arrepentimiento. Silvia Derbez, cree él, fue irreemplazable, no porque no existan otras mujeres extraordinarias, sino porque lo que compartieron fue único. Cuidarla, amarla y acompañarla hasta el final lo definió para siempre. Renunciar a la herencia fue simplemente una continuación de ese amor, un acto de lealtad que no necesitaba explicación.
La historia de Juan Carlos Barreto no es solo sobre fama o controversia. Es una historia de lealtad, amor, pérdida y decisiones silenciosas que definen una vida mucho después de que se apagan los reflectores. Sus palabras revelan a un hombre que eligió la dignidad sobre la comodidad, el amor sobre las posesiones y la verdad sobre el silencio. Pero ¿tú qué opinas de las decisiones que tomó, especialmente al renunciar a una herencia y a una vida pública para proteger algo profundamente personal? Déjanos tu opinión en los comentarios y, si historias como esta te conmueven, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más relatos poderosos e inéditos que cambian la forma en que vemos a las personas detrás de los titulares.